Está Juan Carlos Baker. Juan Carlos, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Pascal, Rodrigo? Muy buenos días, gracias por la invitación. Siempre un placer venir aquí con ustedes. Me imagino que estos 10 días que sacudieron a México te habrán traído muchos recuerdos de los meses, largos meses de negociación del TEMEC en Estados Unidos. Sí, sin duda, obviamente fueron circunstancias en aquel momento igual de retadoras para el país. Los venía escuchando de camino para acá, obviamente con mucho en juego, porque quedaba claro que el tipo de cosas de las que estábamos hablando, o no obtener los resultados en aquellos momentos en las cosas de las que estábamos hablando, pues podía tener una serie de consecuencias muy graves, ¿no? Aquí también lo platicaban con Musi hace ratito, el hecho de que se hubieran impuesto estos aranceles, pues para la economía de México hubiera sido un golpe durísimo. Y desde luego, en ese momento estoy seguro que se habrían activado otra serie de mecanismos, otros puntos de presión, otros aliados, pero pues el efecto inmediato no se hubiera tocado, ¿no? Entonces, creo que estos días fueron sin duda un reto muy importante para la administración del presidente López Obrador. Creo que al margen de que veamos nosotros, pues ya en el mediano plazo, cuáles son las acciones que se tuvieron que tomar para garantizar este resultado. En lo inmediato, que era la no aplicación de los aranceles, bueno, creo que esto es un objetivo muy importante que se logró conseguir. Habrá que ver a dónde nos lleva eso, porque obviamente aquí también en esta conversación que más bien parece confusión, ¿no? Sobre lo que tuiteó Trump, lo que está aclarando el canciller Marcelo Ebrard, a mí me parece que todo esto tiene que ver con las medidas adicionales, si es que efectivamente no llegan a ser efectivas las que están hablando, pues tendrían que tomar la forma tal vez de un tratado internacional, en cuyo caso sí se tiene que ir al Senado de la República. Yo creo que todo lo que se anunció la semana pasada, al menos hasta lo que ha trascendido, está aún dentro de la autoridad del Ejecutivo Federal para poder implementarlo, ya sea tener una implementación más estricta de la ley de migración, mover agentes de un lado para otro, etcétera. Pero para eso, pues desde luego no se requiere ir al Senado de la República, a menos que, como el propio canciller lo mencionaba, se tengan que tener unas cosas más de cooperación con otros países que sí requerirían ya una intervención del legislativo. Oye, ustedes intentaron, digamos que fue parte de la prioridad que no se mezclara el tema migratorio con el comercial en estas conversaciones en Washington. Sí, en su momento, de hecho, la conversación bueno, ya no se menciona tanto ahora, pero en aquel momento y recuerdo que a mí me preguntaban mucho el secretario, el de entonces secretario Ildefonso Guajardo, nos preguntaban, bueno, ¿y el muro está siendo parte de las negociaciones? Y pues no, evidentemente no era así. Eh, Desde luego que en ese momento la situación era una en la cual la discusión versaba sobre el propio tratado, porque estábamos modernizando el Telecán, ahora Temec, que también por ahí ya vi una nota que se van a reunir pronto los senadores para que se retome esta discusión. Pero en ese momento la discusión era estrictamente en términos comerciales. Es decir, no, nunca hubo dentro de la negociación para renovar el Telecán, nunca hubo en algún momento una pretensión de meter una parte migratoria como parte de las No, negociaciones. no, no, no. En ese momento, bueno, obviamente toda la relación con el de Estados Unidos, ahora en la época del presidente Trump, pues todo estaba desde luego en la balanza y todo se tenía que ver bajo esta nueva interpretación de Washington. Y por eso también en las negociaciones en su momento 2017, 2018, pues estuvo acompañando el entonces canciller Luis Videgaray. Pero en las mesas de negociación del Telecán-Temec siempre fue temas estrictamente comerciales. Nunca hubo, ya sabes, la amenaza de que si no aceptas esta regla de origen, mañana te deporto 50,000 personas o eso nunca se llegó a articular de esa manera. Juan Carlos, ¿cómo percibías el margen de maniobra que tenían los negociadores con tus interlocutores del lado de Estados Unidos en función de Donald Trump? Porque a veces parece que los propios miembros del equipo de Trump le tienen miedo a Trump y hay, digamos, estos teléfonos descompuestos. ¿Cómo lo percibes? ¿Cómo percibes esa parte en cuanto al margen de maniobra y lo que le pueden explicar al presidente Trump? Mira, obviamente queda clarísimo que la decisión última de cualquier cosa en Estados Unidos actualmente pasa por el Ejecutivo, en este caso Donald Trump. Y hay muchos ejemplos, ¿no? Desde aquel acuerdo que en su momento se tuvo con Corea del Norte, que luego vino a deshacer, aquel acuerdo que se tuvo después también con Corea del Sur en parte comercial, que también se volvió a deshacer. Entonces, en ese aspecto yo creo que nadie puede decir, ninguno de los funcionarios de Estados Unidos puede decirte 100% no te preocupes, así como lo acordamos, así lo va a aprobar el presidente Trump. Siempre está eso como una interrogante. Yo lo que pienso es que en esta situación actual
pues sí, la decisión del presidente Trump se vio influida por toda una serie de cuestiones de política interna, desde el creciente escándalo sobre un juicio político en su contra, del cual cada vez se habla con mayor apertura, de las cuestiones con Rusia que no terminan de morirse. Y yo creo que además también esto lo hizo él de manera totalmente imprevista, es decir, a lo mejor ya había habido algún tipo de señalamiento sobre la necesidad de que México tuviera mejor aplicación de sus leyes migratorias, pero creo que es muy indicativo que cuando el presidente Trump sale con este mensaje en redes sociales, el vicepresidente Pence estaba fuera, también estaba fuera Mike Pompeo, también estaba fuera Jared Kushner. Entonces, todas las personas que tú esperarías que pasan por el proceso de decisión de algo tan delicado como esto, pues no estaban involucradas. Entonces, yo creo que aquí realmente fue una cuestión que el presidente Trump se sacó, pues ahora sí que de las orejas. Fue un exabrupto. Totalmente. Había por ahí del 30 de mayo. Sí, desde luego. Y obviamente, pues ya después ahí es donde el sistema empieza a funcionar y se establecen ya los canales de comunicación y se trata de dar, pues, un poco de causa, ¿no? A todo esto. Pero la verdad, en términos de cómo me imagino que sucedió esta decisión, pues sí, yo la veo totalmente sobre las rodillas. Oye, desde el punto de vista de la legalidad, ¿podía Trump, o puede, porque todavía está la amenaza, ¿puede Trump imponer de esta forma aranceles? Esa es una muy buena pregunta. Hay por ahí unos cuestionamientos en donde dicen que la legislación, la ley de poderes económicos, estoy tratando de traducir de memoria, no le alcanza para esto, porque habla de esa legislación, habla de que se puede limitar el intercambio de divisas, se puede tomar también acciones en contra de activos de las naciones, en este caso enemigas, que se encuentran en Estados Unidos, pero no parecería que eso de entrada le da toda la posibilidad de establecer aranceles. Ahora, pues la verdad es que para efectos de lo que vuelvo a la realidad pragmática de esto, a lo mejor si los aranceles se hubieran impuesto, pues alguien lo hubiera podido demandar al Ejecutivo de Estados Unidos, me refiero, en cortes locales, independientemente de lo que México podría hacer en la OMC o en el Telecán. Pero en lo que ese tipo de recurso legal se termina de darle entrada a revisar y que los jueces en Estados Unidos se definan, pues el impacto económico en México ya lo hubiera sentido, ¿no? Entonces, para responder tu pregunta, ¿tiene autoridad? No lo sabemos, posiblemente sí, pero sería cuestionable. Pero eso creo que no nos hubiera quitado el efecto de lo que sí se pudo lograr ahora con esta negociación. Ahora, desde tu óptica, cómo queda, digamos, el TEMEC que se negoció arduamente, fue difícil, punto por punto, pero ahora estamos susceptibles a que en cualquier momento, en los siguientes meses, pensando en los tiempos electorales, en que el tema migratorio le da buenos dividendos en cuanto a su base política, o al menos eso piensa el presidente Trump, ¿en qué lugar deja al TEMEC en función de... Pienso en una gran compañía que dice, bueno, pues México es el mejor lugar para invertir hoy porque si China y Estados Unidos se pelean, pues voy a poner una planta de $300 millones, pero ahora no está muy claro porque mañana puede ser que impone aranceles. Bueno, yo creo que la lección de de este periodo inmediato, por supuesto, pero también de lo que nos sucedió, lo que nos llevó a renegociar el Telecán, ahora Temec, es pues precisamente que tú tienes opciones y cursos de acción en la medida en que tienes marcos institucionales. Es decir, yo ahorita les mencionaba que si se hubieran impuesto esas medidas serían violatorias del artículo XX del Telecán vigente. Pero eso es posible porque tienes un Telecán. Claro. Entonces, yo pienso que, por ahí también lo he escuchado, ya me lo han preguntado, que pues ante esto es mejor no proceder a ratificar el TEMEC porque Trump siempre va a hacer lo que se le pegue la gana. Y yo creo que yo difiero un poco con esa postura, porque precisamente el que tú tengas un acuerdo vigente es lo que te permite señalar que una persona o un país, en este caso, no está cumpliendo con sus objetivos, con sus compromisos, y por lo tanto puedes tomar una serie de acciones. Entonces, todo esto me lleva a que yo creo que el TEMEC, por supuesto, que se le tiene que dar la consideración que el Senado de la República así lo tenga. Espero que obviamente se ratifique pronto. Y creo que también esta parte nos debe de llevar a una reflexión de que esto es muy probable que no suceda de nuevo. Es muy probable que ante el calor de la elección en Estados Unidos esto vuelva a suceder y por lo tanto
pues con qué opciones contamos. Las legales, que están cristalizadas en este acuerdo que eventualmente se ratificará, espero, pero también ahí es en donde puedes empezar a ver la necesidad de encontrar una diversificación efectiva hacia otros lados, de acercarnos a otras regiones del mundo, de también tener unos programas de reactivación importantes para el mercado interno. Entonces, no podemos controlar qué es lo que va a hacer el presidente Trump, pero podemos controlar cómo responderíamos ante unas nuevas amenazas que muy probablemente van a llegar, y cómo, si me permites la palabra, Rodrigo, cómo acolchonamos que el impacto económico comercial pues no llegue a ser tan marcado como en estos momentos sería. Yo justo por ahí quería preguntarte algo. Acaba de decir Trump en CNBC que tan pronto como le puse los aranceles a México, el acuerdo se hizo, tomó 2 días. Ahora nos respetan, antes ni siquiera nos respetaban, y dice la gente de Honduras, Guatemala y El Salvador ni siquiera va a poder entrar, refiriéndose a México. Yo quisiera preguntarte lo siguiente, ¿no tiene que ver también la debilidad estructural que está mostrando la economía mexicana en los últimos meses, el que una amenaza de aranceles pues nos haya obligado a salir corriendo a Washington a ver qué hacíamos? No, bueno, yo creo que obviamente todo el mundo está, si bien no estamos actualmente en un momento de recesión, hay muchos indicadores que ya te sugieren que pronto esto puede pasar. Ante esa circunstancia, pues ¿para qué aceleras algo que tal vez Sí, claro. no se vería o no se manifestaría en este momento? Ahora, por supuesto que el hecho de que la economía mexicana no haya presentado los mejores números recientemente, pues hace que tengamos que ser todavía más conscientes de la importancia de garantizar lo que ya tienes y de buscar otras opciones, ¿no? Insisto, estos momentos van a volver a suceder, ya sea por la cuestión de la agenda política en Estados Unidos o porque también en el futuro tal vez vendrán otros momentos económicos difíciles, no necesariamente atribuibles, no exclusivamente atribuibles a la situación en Estados Unidos. Por cierto, mañana tienes cualquier circunstancia en Medio Oriente o tienes otras cosas y la economía se te puede volver a ir. Juan Carlos, considerando el margen de maniobra que tenía Marcelo Ebrard, lo que podemos saber, y tú que estuviste de primera mano pues en este tipo de diálogos, ¿cómo juzgarías el papel de la delegación mexicana en este episodio? No, sin duda muy positivo, insisto. O sea, obviamente aquí hay diversas capas de complejidad. En la parte migratoria, en la parte de lo que se tiene que hacer para fortalecer el marco legal. Yo creo que es algo que, bueno, independientemente de la situación con Estados Unidos, que pues se nos vino a presentar a nuestra puerta, pues yo creo que México tiene que hacer una reflexión sobre cómo quiere llevar esa parte también de su propia legislación, de su propia La parte migratoria. trato hacia eso, exactamente. Sí. Y eso se tiene que tomar por nuestras propias razones, por nuestros propios intereses, independientemente de eso. De lo que Estados Unidos, me refiero, nos haya traído a la puerta. Que además, al tomar esas decisiones, se puede conjurar una amenaza que fue bastante real, yo creo que es bastante positivo. Desde luego aquí no hay que quitar ni la atención ni el dedo del renglón, porque el propio canciller lo mencionaba. En unas cuantas semanas, en 45 días, esto se va a volver a traer a una mesa de discusión. Entonces, pues bueno, espero que para ese momento ya tengan muchas más cosas concretas que mostrarse. Pues Juan Carlos, un gusto platicar contigo. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Juan Carlos Baker fue subsecretario de Economía y uno de los responsables de la mesa de negociación en la que se hizo la renovación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Y eres catedrático en la Panamericana, estoy ¿verdad? trabajando ahora en la Universidad Panamericana. Espero que mis alumnos estén ahora de vacaciones, preparando ya el siguiente semestre. Y hay otros proyectos que iniciamos también con varios socios. Bueno, gracias por venir, muy amable. Muchas gracias. 8